Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos aquí para platicarles de algún tema médico de interés general, los más frecuentes que podemos encontrar en cirugía. Nuevamente les recuerdo, esta es una información que le estamos dando a la población general, a los pacientes. Vamos a hablar el día de hoy de problemas de vesícula y de las vías biliares. Estos problemas son muy frecuentes en la población mexicana. 1 de cada 10 personas tiene piedras en la vesícula, menores de 65 años. Y después de los 65 años, 2 de cada 10 personas tienen problemas en la vesícula. La vesícula y las vías biliares, para poder hablar de este tema, pues tenemos que ver un poquito de la anatomía para poder entender el contexto. Como pueden ustedes ver en la imagen, aquí tenemos el hígado. Abajo de la costilla es donde se puede observar que aquí es el área en donde se encuentra la vesícula. Si nosotros nos asomamos por debajo del hígado, podemos ver la vesícula y cómo la vesícula es un reservorio, es un contenedor que colecta todo el líquido biliar que viene del hígado. Se produce esta bilis en todo el hígado y se viene por estos conductos hasta que forma el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se juntan, forman el hepático común que llega hasta el duodeno. Este conducto hepático común tiene una salida lateral que se llama el conducto cístico y aquí es donde está la vesícula, como la pueden ustedes ver. La vesícula es una bolsa que tiene algo de músculo y que sirve para ir guardando la bilis. En el momento en que nosotros comemos, esta vesícula se contrae y sale el líquido para toda la comida que viene de acá del estómago. Como pueden ver acá, el estómago, nosotros comemos el esófago, el estómago y pasa por el duodeno. Entonces aquí, eliminamos el estómago para poder entender la imagen, pero aquí es donde viene la comida que viene del estómago y es bañada por los líquidos biliares. Y es muy importante este aspecto de que el conducto pancreático, esto que está aquí es el páncreas, el conducto pancreático que también produce un líquido que lleva enzimas que destruyen la comida, se conecta poco antes de entrar en el duodeno con el conducto, con la vía biliar. Entonces este dato es muy importante para algunos de los problemas que presentan estos pacientes que vamos a comentar al rato. Es importante recordar, el conducto biliar se conecta con el conducto pancreático. Entonces la vesícula es un órgano de almacenamiento, sirve para guardar bilis y la bilis es una mezcla de sustancias químicas que ayudan con la digestión de grasas principalmente, pero también ayuda para digerir otros alimentos. Y el jugo pancreático que viene y sale aquí es una mezcla también de químicos, pero sirve para destruir proteínas cuando está en un ambiente ácido. Mientras está en el páncreas, esto es muy alcalino, no hay problema, pero el momento en que este líquido cae en el duodeno y se mezcla con la comida que viene ácida del intestino, porque el intestino es ácido, se activan estas enzimas del páncreas y entonces se destruyen los alimentos. Es muy importante recordar ese dato. ¿Cómo es que se forman piedras en la vesícula? ¿Qué tienen que estar haciendo las piedras ahí? Hay muchas causas por las cuales se pueden formar estas piedras, o cálculos también son llamados, o litos. Estas causas son múltiples, dependen de la alimentación, dependen de los aspectos, factores genéticos. Hay muchas personas que de familia han ido presentando estas piedras. La forma en que estas personas metabolizan grasas hacen que produzcan piedras en la vesícula. Ese es un aspecto genético. También depende mucho de la dieta que tenemos. Inclusive hay personas que bajan muy rápido de peso. Esa baja rápido de peso también ha sido un factor que puede desarrollar piedras en la vesícula. El sexo, no me refiero a tenerlo, sino a el sexo femenino, que está más relacionado con el desarrollo de piedras en la vesícula. ¿Cómo es esta evolución de que se formen las piedras y normalmente no estaban ahí? Bueno, primeramente en estas personas se empieza a formar la bilis que queda aquí. Esta bilis se empieza a hacer espesa. Conforme va pasando el tiempo, esta bilis se convierte en lodo biliar. Ese lodo biliar después se hace todavía más espeso y ya empieza a hacer precipitaciones y se empiezan a formar esa arenilla biliar, y ya el siguiente paso es se empiezan a formar las piedras propiamente dichas, o los litos, que son las piedras que causan el problema. Esta evolución de la enfermedad hace que al formarse piedras, cada vez que comemos, la vesícula se contrae, sobre todo con la comida grasa. Se contrae para que salga la bilis al intestino. Entonces, cuando se contrae la vesícula, si tiene piedras dentro, pues se van aplastando esas piedras, ¿no? La vesícula, que normalmente se exprime y sale la bilis, cuando tiene esas piedras dentro, pues cada vez que la vesícula se aplasta, se comprime, se contrae para expulsar la bilis, se va lastimando. Es como si ustedes tomaran una piedra, la pusieran en su mano y empezaran a estarla aplastando. Entonces esto es lo que va causando el problema. Cuando tenemos piedras en la vesícula, entonces nosotros ya tenemos una condición que llamamos
colelitiasis, piedras en la vesícula, colelitiasis. Y al estar apretando constantemente esas piedras, se viene un problema que nosotros llamamos colecistitis, inflamación, pues. Colecistitis, inflamación crónica de mucho tiempo, litiásica, debido a piedras. Ese es el nombre correcto de las piedras en la vesícula que están causando problemas. La colecistitis crónica litiásica entonces se caracteriza por varios síntomas. El principal es dolor debajo de la costilla. Este dolor abajo de la costilla que se corre hacia la espalda y llega hasta la escápula es clásico, característico de piedras en la vesícula. Si a eso le agregamos que ese dolor se despierta después de una comida grasosa, quesos, quesadillas, pizza, por ejemplo, fritangas, que tiene mucha grasa, aguacate, que es una fruta grasosa, todo lo que sea grasa que al comerlo nos despierte esa molestia, ese dolor, muy probablemente sea una colecistitis, una inflamación por piedras en la vesícula. Ahora, esa vesícula se puede inflamar y quedarse inflamada y después de comer se queda el dolor, no se quiere quitar. Eso es cuando nosotros ya tenemos una colecistitis aguda. La colecistitis aguda es un problema grave que tenemos que arreglar, porque si no se puede derivar en complicaciones peores. Nosotros podemos llamar a esta enfermedad una colecistitis crónica litiásica agudizada o simplemente llamarle colecistitis aguda, porque una colecistitis aguda, a diferencia de la vesícula normal, la pared de la vesícula se hace gruesa, la pared sufre y se inflama y causa dolor y no se quiere quitar por las piedras que tiene dentro. Esto se infecta porque una piedra se atoró y se queda acumulada la bilis en la vesícula y se infecta. Entonces, aumento de la presión de la bilis dentro de la vesícula, infectada y con inflamación, eso es muy grave. Las complicaciones que puede tener esta vesícula que se inflame de esa forma puede ser gangrena, o sea, se necrosa, se muere, pues un pedazo de la vesícula infectada y muchas veces se perfora y sale la bilis infectada a toda la cavidad abdominal y entonces sí tenemos una inflamación de toda la cavidad que es una peritonitis y muy frecuentemente también se inflama el páncreas y entonces tenemos una pancreatitis y esto, la gangrena de la vesícula, la peritonitis y la pancreatitis, estamos hablando de problemas que son muy frecuentemente fatales o que pueden terminar en mortalidad. ¿Por qué se complican de esta forma? Si ustedes ven, aquí está la vesícula, tenemos las piedras, o sea, una colecistitis, una colelitiasis, y estas piedras se pueden atorar. Si se queda atorada aquí, pues inflama toda la vesícula, pues eso es grave, pero podemos entrar a operarla a tiempo. Si se atora acá, en el colédoco, pues también se inflama la vesícula, se infecta y puede subir la inflamación por el conducto hepático hasta el hígado y causarnos un problema importante y una colangitis o una inflamación de todo el sistema biliar por dentro del hígado. Eso es muy grave. También se puede atorar acá al final y esto es lo más grave que puede pasar. Una piedra atorada acá hace que la bilis no pueda pasar al intestino y la bilis con ácidos biliares se mete hacia el jugo pancreático, hacia el conducto pancreático y activa el jugo pancreático dentro de su conducto y entonces el páncreas se empieza a autodigerir y empieza a digerir todo lo que está alrededor como si fuera comida. Entonces, es muy grave este problema de tener piedras en la vesícula y que se atoren aquí a la pura salida porque va a permitir que se mezcle los ácidos biliares con el jugo pancreático y esto muchas veces desemboca en una pancreatitis. Y el problema es que la colangitis del hígado y la pancreatitis son problemas muy graves. Si se revienta la vesícula y se necrosa y hay peritonitis, también es un problema muy grave. Generalmente estos pacientes requieren de cirugías de urgencia donde ya está todo infectado. Estos pacientes muchas veces posterior a la cirugía tienen que entrar a terapia intensiva y muchos de ellos tienen mucha mortalidad por la sepsis que se desarrolla. Cuando los pacientes no se operan a tiempo, no toman las medidas, la vesícula pues explota, el páncreas se puede inflamar y esto es una catástrofe quirúrgica. Los pacientes por tener estas piedras pueden desarrollar no solo inflamación de la vesícula, sino inflamación del hígado e inflamación del páncreas. ¿Esto cómo lo podemos evitar? Es importante aquí decir que el único tratamiento para este problema es la cirugía. No hay ningún té, ninguna planta que disuelva las piedras, ningún medicamento, ningún complemento, nada. Las piedras una vez que se forman no las van a deshacer con nada. No hay ningún aparato que las pueda destruir en forma segura y que nos pueda permitir que ya salgan las piedras. Solamente la cirugía
es lo único que puede resolver este problema, ese tratamiento de elección. Entonces no se dejen engañar de que se les van a quitar con un tecito o con algún tratamiento. Las piedras en la vesícula se tienen que sacar con una cirugía. Hay dos tipos de cirugía. La cirugía convencional, que es como normalmente nosotros hacíamos los procedimientos antes, donde abrimos al paciente, se hace una incisión a lo largo debajo del borde de la costilla y por ahí nos metemos y por ahí sacamos la vesícula. Así es como lo hacíamos antes, así lo hice yo por muchos años, hasta que llegó el avance tecnológico de la laparoscopía. En la actualidad, la cirugía se realiza a través de procedimientos laparoscópicos, cirugía de invasión mínima, donde nosotros colocamos unos pequeños tubitos como son popotes o un poquito más gruesecitos, y estos tubitos nos permiten a nosotros meter pinzas muy delgaditas y podemos disecar la vesícula sin necesidad de abrir al paciente. La cirugía laparoscópica nos ha permitido que tengamos nosotros muy buenos resultados con los pacientes. Este es el tipo de trocar que nosotros ponemos, como digo, hay unos que son como un popote, pero un poquito más gruesos, y a través de estos trócares que implantamos nosotros aquí, como pueden ver en la imagen, y a través de ellos podemos meter nosotros primero el laparoscopio que está aquí abajo. El laparoscopio es una cámara que nosotros metemos pues para poder ver por dentro lo que vamos a hacer. Y una vez que metemos la cámara, nosotros podemos detectar perfectamente bien todo lo que hay aquí dentro y podemos, con instrumental especial, como pueden ver este instrumental, que son pinzas muy largas que en la punta nos permite hacer nosotros todos los procedimientos que requerimos. Estas son las puntas que tenemos. Tenemos pinzas con dientes, pinzas que son para tomar el tejido, tenemos tijeras, en fin, diferentes tipos de pinzas que nos permiten por dentro hacer una disección mientras vemos con el laparoscopio y poder disecar completamente la vesícula y sacarla sin problema, sin necesidad de abrir al paciente. El avance de esta técnica es lo que ha permitido que nosotros podamos hacer cirugías tempranamente, sin complicación. Este tipo de avance tecnológico es el que nos ha permitido que a través de pequeños orificios podamos nosotros ver por dentro al paciente y a través de los otros orificios nosotros poder disecar y poder sacar la vesícula. La ventaja de este procedimiento sobre los procedimientos anteriores es muchísima. Antiguamente con este procedimiento donde abríamos al paciente causaba molestia en el paciente, mucho dolor después de la cirugía, tenía que estar en el hospital varios días para evitar que hubiera alguna complicación temprana, en fin, había muchos problemas con esta cirugía. Bueno, no muchos pues, pero sí teníamos problemas como cualquier otro procedimiento, principalmente el dolor, y el paciente tenía que llegar al hospital unos 3-4 días. En cambio, con la cirugía de invasión mínima, con esta cirugía laparoscópica, pues el paciente lo operamos en la mañana. Este procedimiento permite una estancia hospitalaria cortísima, de horas. El paciente se puede ir tempranamente al hogar y el paciente se recupera muy rápido. Es un procedimiento que se ha convertido en el estándar de oro para este tipo de problema. En conclusión, lo que les puedo decir es que la cirugía de piedras en la vesícula es una cirugía que se debe hacer en forma electiva, que no es urgencia. Una cirugía electiva sin problemas agregados, pues tiene un riesgo quirúrgico mínimo, muy bajo. Aproveche a operarse cuando no tiene un problema agudizado. Es una cirugía segura, es una cirugía efectiva, con una muy corta estancia hospitalaria de unas horas que le va a evitar problemas posteriores. Una cirugía hecha de urgencia es muy diferente de hacer algo electivo. Un paciente que se opera de urgencia es un paciente en el que vamos a tener problemas por la sepsis, la infección, vamos a tener problemas de inflamación, vamos a tener un posoperatorio largo. Muchas veces el paciente sale tan grave que hace pancreatitis, a veces requiere terapia intensiva. Un procedimiento que se puede arreglar en un día, en forma electiva y sin complicaciones, puede terminar siendo un procedimiento carísimo, con terapia intensiva y muchas veces con riesgos, inclusive con la muerte. Escucha a tu cuerpo, te avisa con tiempo para que lo ayudes. No permitas que avance el problema que puede implicar un gasto económico mayúsculo y no solo eso, te puede costar la vida. Yo soy Fernando López Neblina, espero que haya sido de utilidad esta información. Y si tiene piedras en la vesícula o siente usted que podría tener piedras, pues háganos una llamada, una consulta, lo revisamos y con gusto resolvemos su problema.